Bien, muy buenas tardes con todos y con todas. Es un gusto. Han pasado unas cuantas semanas desde la última vez que me invitaron y a rato sí hace falta como que lo vuelvan a invitar a uno más seguido, ¿cierto? Porque es bonito encontrarse un domingo. La canción cada cierto tiempo tiene un nuevo sentido, ¿no? Hubo una época en que uno sentía que la guerra era lo que no tenía que volvernos indiferentes y sin embargo hoy me puse a pensar en el engaño. ¿Sí? Porque nos siguen engañando, porque seguimos haciendo buenos a los que no lo son y volvemos malos a los que tratan de ser buenos, la manipulación. Y en el fondo todo eso nos causa un temor, ¿no? Vivimos en un constante estado de ansiedad en estos tiempos, sobre todo, bueno, en toda América Latina, pero para quienes estamos en el Ecuador, pareciera que nos va ganando la guerra de la psicosis colectiva, el miedo a salir. Yo estuve hace algunos días por Guayaquil y fuimos a comer y uno se sienta a comer y empieza a pensar, ¿será que hay una balacera ya mismo aquí, muerto, algo? Y ese miedo nos encierra y mientras más nos encierre, seguramente más vamos a mirarnos con desconfianza unos a otros. Y hoy la palabra de Dios nos invita pues a reflexionar sobre este tema. Vamos a dividir la charla del día de hoy en tres momentos, ¿no? Un primer momento, como ya Katy venía insinuándolo, tratar de definir qué es miedo. Sí, los miedos que pues todos tenemos, ¿no? En un segundo momento volveremos sobre el texto del día de hoy, muchos lo habremos escuchado ya durante las celebraciones de la Eucaristía, con un pequeño estudio al respecto. Y en un tercer momento trataremos de hacer una aplicación dejándonos guiar por el Papa Francisco, por nuestras propias posturas que tengamos. ¿De acuerdo? Ese es un poquito. No se olviden que si tienen alguna inquietud, siempre hay dos posibilidades. La una es que la escriban en el chat. Katy, como siempre, estará muy atenta para ir viendo esas preguntas, irlas sacando para luego hacerlas. O en la parte final podemos hacerlo a viva voz pidiendo la palabra para hablar. Entonces les comparto, como siempre ven, me gusta prepararle una presentación que ya la tiene Lauren y también Lauren, como siempre le gusta, la compartirá con todos y todas por si la desean ver, ¿no? Cuando se me propuso este tema, que yo no sé si toda esta familia del Verbo Divino sabe que estos temas a veces tenemos un mes, 2 meses antes que Lauren nos empieza a avisar y de ahí en adelante, no, cada 15 días al inicio, no te olvides y ya una semana antes todos los días, ¿no? Y bueno, a mí me llamó mucho la atención el texto, no, no tengan miedo. Primero porque humanamente rechazo la idea no de tener miedo, porque lo que Jesús pareciera que nos pide es dejar de ser seres humanos. De alguna manera, el ser un ser humano implica un cierto temor, ¿no? Eh, Cuando yo me pongo a verlo así medio en frío la cosa, todos tenemos miedo, ¿no? Ahorita mismo puede haber un terremoto, ahorita mismo puede pasar un ratón por debajo de la silla donde usted está sentado y alguno va a pegar un grito. Ahora mismo puede haber una balacera. Ahora mismo, de hecho, hoy ha fallecido el papá de una pariente mía y bueno, el miedo que se muera finalmente se murió. Entonces sí me preguntaba yo, ¿qué querrá decir el texto este cuando Jesús nos dice no tengan miedo? Entonces vamos a ver, la primera parte es tratar de definir o definiendo qué entendemos o qué entiende la psicología por el miedo, ¿no? Todos sentimos miedo, todos sentimos miedo, pero debemos aprender a manejarlos para que no nos frene ni nos bloquee. Es decir, el miedo es parte de la vida. De hecho, voy a decir algo que a lo mejor pudiéramos discutirlo, ¿no? Yo creo que hay como tres realidades que son inevitables en la vida. Una de esas, sentir miedo. Otra, vivir siempre con un poquito de hambre, que nos ayude como a mantenernos siempre activos en la búsqueda, ¿no? Y tercero, no podemos vivir sin el otro, aunque sea para pelear, pero siempre necesitamos del otro. Por lo tanto, tener miedo no es un problema. El problema surge cuando el miedo no nos deja vivir. Por eso la segunda parte del texto de Jesús, no se paralicen. Sí, así que ya, si quieren, de entrada tenemos algo que deberíamos cuestionarnos, ¿no? O lo vuelvo a repetir, tener miedo no es un problema, que nos paralice el miedo, eso es un problema. Positivamente, el miedo es un mecanismo de defensa
para que que se activa básicamente cuando tenemos una percepción del peligro. Puede ser real, puede no serlo, pero eso nos provoca una intensa sensación y pone nuestro mecanismo de defensa en acción, ¿no? Y eso nos mueve. A casos concretos que se han visto, por ejemplo, la madre de familia que ve que le van a robar a su hijo y la sensación de miedo le provoca tal sensación que la señora pierde todo control y ataca al ladrón por defender a su hijo. Y luego de que pasa todo el asunto, pues empieza a temblar, ¿no? Porque toda la adrenalina se empieza a bajar. Eso es en el fondo lo que nosotros definimos como miedo, ¿no? En cuanto a emoción primaria, el miedo es una alerta temprana ante la amenaza y nos llama, nos empuja, nos impele a ponernos a salvo frente a la posible causa de amenaza, ¿no? Puede ser un robo, puede ser que estemos pasando por una calle oscura, puede ser que sea una enfermedad, ¿no? Yo recuerdo a manera de anécdota cuando volví del África, entre los exámenes médicos que debía hacerme, pues me hice un examen de VIH, porque la zona donde yo estuve había muchos casos de VIH, de SIDA, y pues a veces uno se puede contagiar por una aguja, por una hoja de afeitar, etcétera, ¿no? Y yo me acuerdo que los verbitas me miraron así sospechosos. Le dije, no, 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 yo no tengo ningún problema, pero necesito asegurarme. Y a pesar de que estaba seguro de que yo no me había contagiado, el solo hecho de esperar fuera del consultorio médico hasta que el médico me dé una respuesta fue un motivo de ansiedad, de miedo. Uno se pregunta, ¿y qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿No? No sé, algunos de los presentes habremos vivido personalmente esa experiencia cuando tienen que darnos un resultado médico a nosotros o a un ser querido y hay riesgo de que sea cáncer. Y si es cáncer, es maligno, es benigno, es operable, no es operable, hizo metástasis, todavía no hizo, ¿no? Tantos miedos que nos causa. El miedo de enviar un hijo al colegio esperando que regrese a casa en estas circunstancias, ¿no? Todas esas son situaciones normales que se nos vienen como miedos. Un minuto, por favor, que acomodo mi micrófono. Tengan la bondad. Ya, muchas gracias. Ya arreglé el micrófono, ¿no? Otras veces el miedo puede ser fruto de una fantasía. Y vamos a ver que ese es quizás el mayor, en la siguiente diapositiva, el que más tenemos que de alguna manera tratar de enfrentar, porque son miedos irracionales que nos llevan a una respuesta desproporcionadas. En la psicología le llaman a eso fobias, ¿no? Y hay muchos que tenemos fobias. Yo conozco personas que tienen miedo, pero un miedo demasiado intenso, por ejemplo, a las arañas. Hay gente que le tiene miedo a los grillos. Yo tengo una amiga muy querida que en esta época, que en Guayaquil empieza a haber muchos grillos, ella decide venirse a Quito, sale de allí por una temporada porque no lo soporta. Hay gente que tiene miedo a las alturas. Yo tengo un sobrino nieto que le tiene miedo a los payasos. Él ve un payasito y se asusta. Hay gente que tiene miedo, no sé, a la velocidad, etcétera, etcétera. Son miedos realmente irracionales que hacen que reaccionemos exageradamente, aunque por cabeza, racionalmente sabemos que no es real la causa de miedo. ¿Sí? Yo puedo en este momento tener en mi mano un grillo no me va a hacer nada. Un grillo es inofensivo, pero hay personas que no lo soportan. Hay gente que le tiene miedo a las mariposas. Hay gente que le tiene pavor a las culebras. Y más allá de que yo me recuerdo que cuando yo vivía en el África, yo pues obviamente yo no estaba acostumbrado a las culebras. Más allá de que la gente me explicaba que esta culebra no es venenosa, el solo hecho de que me decían tóquela me hacía sudar. ¿Sí? Hay gente que tiene miedo a hablar en público. ¿Sí? Y cuando le dicen que diga algo, empiezan a sudar, tartamudean, hay gente que se desmaya. ¿Sí? Son miedos, miedos irracionales, pero que nos acompañan día a día, ¿no? Que no nos dejan estar tranquilos. A veces también sentimos miedo al recordar hechos pasados. Personas, yo recuerdo un caso muy concreto que le pasó al hijo mío
Cuando tenía 1 año, a mí me regalaron, después de un curso que di en Otavalo, los compañeros de la comunidad me regalaron una gallina. Y yo la traje la gallinita viva a la casa, amarrada por las patas, como nosotros amarramos las gallinas, ¿cierto? Y la dejé ahí en la cocina y no alcancé a darme cuenta que mi hijo en el andador, en el caminador, se fue acercando a la gallina porque le llamó la atención, tenía 1 año y la tocó y obviamente la gallina aleteó y él se puso a gritar llorando, se asustó, ¿sí? Y eso puede crear una fobia. Bueno, pues yo lo que hice al día siguiente fue ir a comprar un pollito y le compré un pollito que era inofensivo para que él lo vea crecer y cuando ya se volvió un pollo grande, perdió el miedo a esos animales. Hay gente que tiene miedo a eso. Hay gente que una vez tuvo algún accidente en un carro y hoy le cuesta subirse a un carro porque tiene pavor, ¿sí? Aunque sea imposible de que se vuelva a repetir, pero ese miedo puede paralizarlos y eso se enquista en el inconsciente de la persona y es difícil de eliminar, ¿no? Hay una persona que de pronto muy chiquitita, un señor mayor de ahí del barrio le hizo una broma pesada, le hizo asustar y esta persona crece inconscientemente cuando ve una persona adulta, empieza a ponerse a la defensiva. Miedos. El problema de todos estos miedos, queridos hermanos y hermanas, es que nos paralizan, es que no nos dejan disfrutar de la vida, ¿sí? Yo digo que una de las cosas bonitas de la vida es ir envejeciendo porque para eso vinimos, ¿no? Para irnos envejeciendo, ir adquiriendo experiencias, ir llenándonos de canas e ir convirtiéndonos en adultos mayores que podemos ser fuente de experiencia para las nuevas generaciones. Sin embargo, hay gente que tiene miedo a envejecer. Hay gente que se decide a tomar cuanta medicina y vitamina le pongan y hacer cuanto tratamiento médico o estético pueda con tal de no envejecer. Hay gente que le tiene miedo a la enfermedad. Yo conocí una pareja en Colombia, esposo, esposa, que cada vez que les tocaba viajar se iban en aviones separados porque tenían miedo de un accidente. Entonces, bueno, pues como tenían la obligación de viajar, se iban en 2 aviones distintos para que en caso de que se estrelle uno, se salve el otro. Y ese temor que es difícil de eliminar. Pero vamos, cerremos esta parte así de manera general, diciendo que quizás de entre todos los miedos, el miedo más paralizante es el miedo a tener miedo. ¿Qué queremos decir con esto? Que lo que dijimos al inicio lo vamos a repetir varias veces. Finalmente, tener miedo no es malo. No es malo, simplemente denota que somos seres humanos. El miedo que nos paraliza es a que ese miedo se nos vuelva visible, que los demás se enteren. Por eso nos hacemos máscaras, ¿no? Por eso muchos de nosotros delante de los demás nos hacemos fuertes. Por eso, por ejemplo, nosotros los varones, si hay un ratón en la casa, pareciera ser que las mujeres tienen todo el derecho de gritar, subirse a la silla y mostrar su temor. Nosotros tenemos que hacernos los superhombres que somos capaces de matar ratones. Y bueno, y si yo le tengo miedo también a un ratón, yo también me subo encima de la cama, pues. Pero ¿por qué tengo que hacerme el fuerte? ¿Por qué tengo que ponerme la máscara de ser el superhombre capaz de enfrentar todo temor cuando también yo mismo tengo mis propios miedos? ¿Sí? Esto es una definición un poquito, ese miedo, pues lo hemos vivido todo. También en el tiempo de Jesús, sus discípulos tenían miedo. Jesús es consciente de que lo que él está pidiendo a sus amigos y amigas, a sus discípulos y a sus discípulas, no es algo fácil. No lo es. Jesús es consciente no porque él lo adivina, ni mucho menos, sino porque tiene sentido común y Jesús se daba cuenta que el mensaje que él estaba dando era un mensaje contestatario, era un mensaje que podía ser visto como revolucionario frente a las estructuras sociales y políticas de la época. Sociales, porque le da valor a la mujer y le va diciendo a la mujer que no tiene por qué dejarse ver la cara, ni pisotear, ni mandar de un hombre. Políticamente, porque Jesús le dice a la gente que tiene que solamente obedecer y amar a Dios y no a los que tienen poder en este mundo, sobre todo porque Jesús es muy claro en decirle, los que tienen poder en este mundo pueden conservarlo a condición de que sirvan, no de que manden y que ordenen. Y estas cosas, por sentido común, hasta el día de hoy, Jorge, Nelly,
hasta el día de hoy, si usted se mete a reclamar, a protestar contra las estructuras sociales, políticas, económicas, incluso religiosas, no hace falta que usted sea un adivinador para saber que se va a meter en problemas. Y Jesús lo sabe. Y ahora Jesús, en el texto que hemos leído esta semana, va a enviar a sus discípulos como misioneros y quiere prevenirlos de lo que se va a venir. Quiere prevenirlos, ¿sí? Entonces vamos a leer el texto bíblico una vez más. Lo que ya estuvimos en la Eucaristía, pues sabrán de qué va el texto. El resto podemos leerlo quizás por primera vez en este día. Leo del Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 26 al 33. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a dejar 30 segunditos allí. Lea nuevamente de manera silenciosa el texto. Descubra cuántas veces Jesús repite la expresión no teman, no tengan miedo. Una invitación: yo les he dicho algo a ustedes al oído, pero ahora ustedes deberán decirlo en voz alta, casi que gritándolo. Reconocer que Dios ama a todas sus criaturas, pero de manera especial a nosotros, nos ha acogido con mayor ternura, preocupación, quizá para volvernos un poco más responsables de este mundo. Al final el texto nos quiere invitar a que tomemos una postura. No podemos ser tibios. O estamos con Jesús o estamos en contra de Jesús. O lo reconocemos o lo negamos. Si decidimos reconocerlos, Jesús nos dirá una y otra vez: no tengan miedo. Vamos a tratar de ahondar en este texto, en alguno de los criterios que podamos encontrar, un análisis breve del texto bíblico que nos pueda ayudar como a profundizarlo, ¿no? Primero, lo que ya dije hace un momento, este texto se ubica en la puerta de entrada del primer envío misionero que Jesús va a hacer de sus apóstoles. Jesús es consciente que el mensaje que deberán transmitir es un mensaje incómodo para la sociedad en la cual ellos viven, y que cuando uno da un mensaje incómodo que cuestiona las estructuras, hay que esperar que naturalmente esas estructuras traten de callar, y no solo de callar, de perseguir, de acosar e incluso de matar. Y Jesús no quiere engañarlos. Jesús quiere dejarles claro que a ustedes le van a hacer lo mismo que me van a hacer a mí, pero yo estaré con ustedes. Por eso Jesús en el texto intenta como 2 cositas en general, ¿no? Advertir de los peligros y al mismo tiempo motivarlos a que no por eso se vayan a echar para atrás en este momento.
Es decir, la lectura invita a seguir a Jesús sin miedos ni complejos. Y voy de una vez adelantando algunas cosas, bueno, habrá que repetirla, pero como vayan saliendo, ¿no? Y expliquemos ambas cosas. Sin miedo, el miedo muchas veces nos da por la persecución, por el rechazo, por el acoso que podamos seguir. Pero también a veces esta predicación cae en otro tema que es el complejo. A veces nos acomplejamos de decir que somos creyentes y muchas veces terminamos jugando a hacerle juego al sistema. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos puede pasar que más allá de que tenemos nuestras propias convicciones y tenemos muy clara nuestra postura ética como cristianos, preferimos callarnos y negarnos a levantar la voz para decir que soy creyente? ¿Sí? Entonces, frente a esta realidad, Jesús hace dos advertencias, una doble advertencia. Por un lado, nos deja claro que seremos perseguidos, que vamos a sufrir. Sí, ser cristiano, y creo que a estas alturas la mayoría de ustedes, si no decirlos todos, vi por aquí rápidamente mientras pasaba viendo al grupo, lo vi a un querido amigo mío, un hermano del alma, como es Rómulo Rizzo, ¿no? Y creo que él lleva años de su vida sirviendo en la iglesia, y creo que la experiencia de él, la mía y la de todos nosotros, es que muchas veces este servicio en la iglesia, por mucho cariño, amor, carisma que le pongamos, siempre alguien habla mal de uno. Siempre estaremos en boca de alguien que es capaz incluso de inventarse cosas, ¿no? Yo recuerdo alguna vez una señora que le decía o insinuaba, sospechaba que probablemente en la parroquia nos pagaban, pues. Porque si no, ¿por qué están allí? ¿Cuánto les pagan? Y les queda difícil entender que uno no lo hace por dinero. Peor si son mujeres, ¿no? Alguna vez alguno de ustedes me habrá escuchado la anécdota de una catequista aquí en Quito que después de unas primeras comuniones estaba bastante triste, acongojada. Y cuando le pregunté qué le pasaba, me dice, vea, todo el año di catecismo, con todo mi cariño. Puse hasta dinero de mi bolsillo para que las cosas salgan bien. Y al final, el único reconocimiento que tengo en la parroquia es que medio mundo dice que yo soy la amante del sacerdote. Sí, porque hay gente que habla así, porque le gusta montar escenas por hacerlo sentir mal a usted. Y me dio una lección ese día, porque cuando yo le dije, bueno, ¿y por qué no se va? Pues, ¿por qué permite que hablen mal de usted? Me cayó la boca, porque me miró seriamente y me dijo, o sea, humanamente me duele, pero no voy a dejar de servir, porque yo no sirvo para que la gente me aplauda. Yo sirvo porque soy creyente. Yo dije, muy bien, una fe muy bien puesta, ¿no? Lo segundo es que 3 veces en el texto bíblico Jesús invita a no tener miedo en este anuncio de la fe. ¿Sí? Sería terrible, según las palabras de Jesús, que usted vaya a un pueblo a predicarle a 200 personas y las 200 crean, porque algo malo estaremos haciendo. Eso lo dice Jesús, ¿no? Cuando todo el mundo los aplauda, algo malo deben estar haciendo, porque ustedes estarán predicando para quedar bien con todos. Pero si habrá gente allí que los cuestione, los rechace, hasta los expulsen, siéntanse tranquilos porque ustedes están tocando corazones. Y yo creo que eso sí es importante tenerlo. A ratos la tentación que tenemos los creyentes es querer quedar bien con todo. Ahora estamos en una época de política y no falta el que dice, ve, no hablemos de política, total, todos son ladrones, yo no como con lo que eligen, yo como con mi trabajo, sí, no peleemos, por favor, en esta comunidad no hablemos de política, no hablemos de religión y terminamos volviéndonos cómplices. Jesús dice, no teman. Si es día, digan día, y si es noche, digan noche. No teman. ¿Sí? No jueguen a casarse con el mundo, en otras palabras. ¿Sí? Y esto es muy importante para todo el que tiene una experiencia de Dios. Quienes decimos que tenemos una experiencia de Dios, que hemos sentido al Dios de la vida en nuestros corazones, en nuestros caminar, en las personas que nos rodean, estamos impelidos, impulsados, de alguna manera obligados, entre comillas, a ser testigo de eso que sentimos. Más aún, con un intenso deseo
debemos comprometernos a anunciar la buena noticia. ¿Recuerdan ustedes lo que decía el profeta Jeremías en el capítulo 1, cuando Dios le dice que debe ir a anunciar la buena noticia? Jeremías dice, ay Señor, yo soy apenas un niño, ¿cómo voy a hablar? Nosotros le hicimos una canción eso, ¿no? ¿Sí? Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago, pero tengo miedo. Y el padre le dice a Jeremías, no me digas que eres un niño, no me digas que no puedes. Irás donde yo te envíe, yo pondré las palabras en tu boca. Yo te daré fuerza para que derribes y vuelvas a construir, para que destruyas y vuelvas a construir. Igual le va a decir cuando Moisés le dice, Señor, no me mandes a mí, yo soy tartamudo, yo no sé hablar. Anda, yo pondré las palabras en tu boca. Veamos el texto ahora brevemente, versos por versos, ¿no? Los que tengan su Biblia y la tienen abierta en el texto pueden ir revisando los versículos para ir, pues, retomando todo lo que estamos diciendo, ¿no? En los versículos 24-25 son la parte final de una advertencia que Jesús le viene haciendo sobre la persecución, ¿no? Solo a manera de ubicarnos un poquito, en general, sin ánimos de entrar aquí en cuestiones catedráticas, ni mucho menos, ¿no? Mateo tiene 5 discursos, 5 grandes discursos que Jesús da a lo largo de este evangelio. El primer discurso, en los capítulos 5 al 7, son como una invitación. Jesús sube a la montaña y le dice a todos los presentes, felices ustedes si tienen un corazón de pobre, un corazón limpio, un corazón que lucha por la justicia, porque ustedes han sido llamados al reino. Sí, esa es una invitación. Vengan, los que quieran libremente, vengan y únanse a mi lucha. Primer discurso. Luego viene un segundo discurso que es donde se pone el texto de hoy. Todo el capítulo 10. Donde Jesús le dice a todos los que han aceptado ser discípulos y discípulas, ahora vayan a anunciar la buena noticia. Y Jesús le empieza a hacer primero unas advertencias generales, ¿no? No vayan a llevar 2 sandalias ni 2 túnicas, porque van a ir con mucha seguridad. Apenas una sandalia o una túnica. Donde lleguen, quédense. Deseen la paz. Si la gente los reciba, compartan con ellos. Si no los reciben, tranquilos, sigan adelante. La primera parte. El texto de hoy está en la segunda parte cuando Jesús le dice, y quiero advertirles, cuando vayan por el camino, los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Y los van a perseguir y van a hablar mal de ustedes. ¿Sí? Y si a mí me han perseguido, a ustedes también. Pero no teman que yo estaré. ¿Sí? El segundo discurso, ya vuelvo. Rápidamente, ¿cuál es el tercer discurso? En el capítulo 13, cuando Jesús les va a enseñar a los que aceptaron la invitación y se han arriesgado a ser misioneros sin miedo, Jesús les dice, ¿de qué tienen que hablar cuando vayan de la misión? No tienen que hablar de la iglesia, no tienen que hablar del papa, no tienen que hablar del verbo divino, no tienen que hablar de la catequesis. Todo eso se resume en una sola palabra. Hablen del reino de Dios. Compartan la experiencia de que Dios quiere reinar en este mundo, en nuestras familias, en nuestras vidas. Dios quiere serlo todo para nosotros. Cuando dejamos que Dios reine en nuestro corazón, el poder, la envidia, la injusticia no tiene cabida. Luego vendrá un cuarto discurso brevemente, ¿no? A los que aceptan la invitación, se arriesgan sin miedo a ser misioneros y anuncian el reino de Dios. Cuarto sermón, capítulo 18, Jesús les va a decir, ahora bien, cuando estén hablando del reino de Dios, tienen que dar testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Vivan como hermanos. El sermón eclesial, el sermón de la comunidad, ¿no? Porque nosotros podemos hablar bonito. Yo digo que este es uno de los serios problemas que tenemos hoy en nuestra iglesia, que somos expertos trabajando, ¿sí? Pero somos también expertos en dar mal ejemplo. Y entre 10 catequistas que tenemos, hay 2 grupos que se pelean y se meten chismes y cuentos entre ellos mismos.
peleas entre sacerdotes, pelea entre religiosas, pelea entre grupos, ¿no? Es que yo soy de este grupo, tú perteneces a ese grupo, pelea entre los adultos y los jóvenes en la parroquia. Y ningún reino dividido va a triunfar. Sea, finalmente el último discurso en el capítulo 24-25 no es más que la conclusión. Jesús va a decir, a quienes yo invité y aceptaron la invitación y se arriesgaron a ser misioneros y hablaron del reino de Dios y dieron testimonio de comunidad, no me queda otra que decirle, vengan benditos de mi Padre al reino que tengo preparado para ustedes. Porque tuve hambre, me dieron de comer, etcétera, ¿sí? Entonces, esta es la visión de conjunto de Mateo. El texto que nos compete hoy está en el segundo sermón, llamado el sermón misionero. Y los versículos 24 al 25, para empezar, son la parte final de la advertencia que Jesús le está haciendo sobre la persecución. Jesús les deja claro que deben saber, deben ser conscientes que van a ser acosados, es decir, van a ser perseguidos. Pero les dice, por favor, ni reclamen ni se preocupen. Porque una de las grandes lecciones que debemos aprender es que cuando se nos acusa, la mayoría de veces no es una situación real. ¿Sí? Se nos acusa porque si somos fieles a la verdad del reino de Dios, nos vamos a volver incómodos. Y eso hará que se pongan de acuerdo muchos para hablar mal de usted, para inventar cuentos, para calumniarlo, etcétera. ¿Qué se va usted a estar gastando la vida respondiendo a cada persona que hable mal de usted? Y miren que yo lo digo hasta por experiencia propia, quizás porque ya estoy más viejo que hace 20 años, ¿no? Pero hace 20 años yo me enojaba, peleaba, aclaraba, reclamaba, porque hablaban, ¿no? Ya al final uno dice, bueno, pues al fin y al cabo lo importante es que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen. Al final, a la única que uno debe rendirle respuestas es a la conciencia. Yo digo que todos nosotros dentro de unas horas nos acostaremos en nuestra cama, apagaremos las luces y allí estaremos solamente nosotros y nuestra conciencia. Al mundo podremos engañar, pero a nuestra conciencia no. Y nuestra conciencia nos va a reclamar si no lo estamos haciendo bien. Que el resto hable, pues que hable, ¿no? Que hable, que hable. Tampoco debemos preocuparnos porque al fin y al cabo estamos siguiendo la vida de quien es nuestro maestro. Y Jesús nos advierte, ¿no? Que nosotros no somos más que Él. Y si Él enfrentó la persecución, el acoso, incluso hasta la muerte en cruz, pues nosotros debemos tener la entereza también de afrontarlo, ¿no? ¿Con qué esperanza? Pues con la esperanza de que Él resucitó y que no va a dejar que nosotros nos quedemos en el valle de lágrimas. A Jesús incluso llegaron a tildarlo de poseído, ¿no? De hijo de Belcebú, del diablo. Pues, ¿qué no van a decir de nosotros? Pues, no nos dicen que somos hijos del diablo, pero algo parecido me han dicho a mí de vez en cuando, ¿no? Y no voy a repetirlo acá por cuestión de censura. Al contrario, mis hermanos, si no hay persecución, ahí sí deberíamos preocuparnos. Porque o no estamos haciendo nada o estamos jugando a conciliar con todo el mundo, lo cual significaría que en el fondo estamos tratando de vender nuestra propia imagen. Estamos tratando de vendernos nosotros y no al Evangelio. Porque la buena noticia es clara. Al pan, pan y al vino, vino. Alguien hace algún tiempo atrás me decía, es que eso de la teología de la liberación ya se acabó, eso ya pasó a la historia. Yo le decía, muéstrame que no hay una sola persona con hambre, muéstrame que no hay un niño más habitando las calles, muéstrame que ya no existen ancianos abandonados y te creo. Pero mientras haya una persona que sufra injusticias, marginación, rechazo, opresión, alguien tendrá que levantar la voz. Y aunque se junten 1000 demonios a gritar más duro en las iglesias para cantar fuerte y que no se escuche su voz, tenemos que seguir levantándola hasta quedarnos afónicos. Porque recuérdense lo que nos dice el Señor Jesús.
Si ustedes no gritan, hasta las piedras van a tener que gritar, pero alguien tendrá que levantar su voz. ¿Sí? Luego, en los versículos 26 y 27 del texto, Jesús vuelve a insistir que el discípulo no debe tener miedo de los perseguidores, que normalmente tergiversan los hechos, ¿sí? Los enchuecan. Haz lo que decía hace un rato, hacen que el malo parezca bueno y el bueno parezca como un demonio, ¿sí? Los perseguidores suelen levantar calumnias, suelen hacer de una mentira que la repiten a cada rato una verdad, y una verdad a la cual nos convencemos sin saber por qué. Después la luz volvió a brillar, y volvió a brillar para no callarse. Por eso, nuestra tarea es proclamar la verdad sin ningún temor, ¿sí? En el versículo 28, Jesús advierte que más cuidado debemos tener, no tanto a quien puede matar el cuerpo, porque al fin y al cabo, este cuerpo, asesinado o no, siempre va a acabar en los brazos de la muerte, porque para eso hemos nacido, ¿no? Todos nacimos para morir. La muerte es la conclusión de la vida. Algunas personas a veces se molestan conmigo cuando hablo de esto, cuando yo les digo que todos los días nosotros deberíamos tener un diálogo con nuestra propia muerte para irnos preparando, porque tarde o temprano la muerte nos va a alcanzar. San Francisco de Asís decía, hermana muerte, hagamos un trato. Yo no te busco ni tú me acosas, pero cuando llegue el momento nos encontramos, nos abrazamos y nos vamos juntos. Entonces, temer a la muerte es, disculpen la expresión, es ridículo. Tampoco es que hay que buscarla, pero hay que prepararse porque tarde o temprano la hermana muerte nos va a encontrar. El versículo quiere advertir más bien a aquellos que pueden matar nuestro espíritu. Aquellos que pueden matar nuestro espíritu. Esa es la advertencia de Jesús. Usted dirá, ¿y cómo se logra eso? Liliana, porque hay miles de personas que respiran porque la respiración es gratuita y es un gesto reflejo, pero son muertos en vida, sin ilusiones, sin esperanzas, sin proyectos, se sienten abandonados, rechazados, marginados, no se sienten escuchados por los demás. Algunos llegan a tal punto de ansiedad que atentan contra su propia vida. Tratamos de huir de la realidad. Y eso es lo que debemos prevenir, que nadie mate nuestras ilusiones. Jesús lo va a decir en otras palabras, quizás ahí quede más claro, ¿no? No escandalicen, no maten el espíritu de los demás. Más nos convendría ponernos una piedra en el pescuezo y lanzarnos a los mares que dañarle la ilusión al otro. Claro, Jesús pone el ejemplo de niño porque no hay nada peor que matarle la ilusión a un niño, ¿no? Si el niño dice que hay que jugar a los príncipes y a las princesas, pues como adultos maduros tenemos que volvernos príncipes y princesas y jugar con él. Y si el niño quiere que los animalitos hablen, pues tenemos que hablar con los animalitos. Si quieren lo ponemos en términos de espiritualidad. Si alguien dice que siente que la Virgen María es su madre, quítese tantas ideas ridículas, anda diciendo es que a María no hay que adorar, dejen de ser tan idólatras. Oiga, cuando una persona toca el manto de la Virgen y se pone a llorar y reza, esa persona está teniendo una experiencia con Dios. ¿Quiénes somos nosotros para quitarle? Cuando alguien dice que cree en un ángel, ¿quiénes somos nosotros para decirle ya dejen de tonterías que los han engañado, los ángeles no existen? Para usted no existe, porque probablemente usted ya volvió su fe un montón de ideas. Pero ¿cómo decirle a un papá que no le diga al ángel de la guarda que cuide a su hijo? Cuando uno lo deja en la escuela con 6 años y toca decirle, angelito de la guarda, cuídamelo a este muchachito. ¿Sí? Entonces, eso, matar ese espíritu es lo más grave. Y peor aún, porque cuando nosotros dejamos que maten nuestro espíritu, nuestras ilusiones,
nos estamos alejando de Dios. Y lejos de Dios, nada logramos. En los versículos 29 al 31, otra vez Jesús vuelve a repetir, no teman, no tengan miedo, porque ustedes están en manos de Dios. Jesús va a poner el ejemplo de los pajarillos, ¿no? ¿Cuánto vale un pajarillo? Pues unos pocos centavos. Acuérdense que cuando Jesús nace, 40 días después es presentado en el templo y lo que José y María pudieron dar por él apenas fueron 2 tórtolas, 2 palomitas, que era lo más barato que había. ¿Qué es un pajarito? Pues nada, no cuesta casi nada. Y sin embargo Jesús sorprendido dice, vean, esos pajaritos tan chiquitos, insignificantes, Dios los cuida. En otro evangelio va a poner también el ejemplo de los lirios, ¿no? Vean un lirio. No hay algo que se vista más bonito que un lirio. Tan chiquito, insignificante, pero Dios los cuida. Más aún, Jesús hace una especie de exageración, ¿no? Hasta nuestros cabellos los tienen contados. Yo cuando leí eso me acordé de un verbita que creo que le hace la vida fácil a Jesús, porque está tan calvo que ahí Jesús no tiene que contar ningún pelo, ¿no? Pero hasta nuestros cabellos están contados. Y Jesús luego va a terminar diciéndole a todos sus discípulos y a nosotros, y créanme que ustedes valen más que un pajarito o un cabello. ¿Por qué van a dudar de que Dios los cuida? Que yo estaré con ustedes todos los días. Yo los protegeré. No nos olvidemos que el Dios de la Biblia es Emmanuel, Dios con nosotros. Ya en el momento del Éxodo, cuando se hace la alianza, Dios le promete a este pueblo, yo soy Yahvé, tu Dios. Yo te liberé, yo te cuido, yo iré donde tú vayas. De día te voy a acompañar con una columna de nube. Por la noche las estrellas te harán saber que yo estaré contigo. Quien se meta contigo, se mete conmigo. Yo te protejo. Y llegado la plenitud de los tiempos, tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo para que nos haga compañía. Y después de su misión en la tierra, cuando el Señor resucitado decide volver a su lugar que ocupa con el Padre, deja clarita a la iglesia. No se muevan, mi Padre y yo vamos a enviar al Espíritu Santo y Él los va a acompañar todos los días de su vida hasta la plenitud de los tiempos. Y esa es nuestra certeza. Yo por eso doy gracias al hermano que hizo la oración hoy, ¿no? Porque fue una oración al Espíritu Santo. El Papa Paulo VI decía que el Espíritu Santo es el gran olvidado de la iglesia, cuando todo el tiempo deberíamos invocar, porque es la promesa del Padre y el Hijo de estar presente donde 2 o 3 se reúnan y Él estará siempre presente, acompañándonos, iluminándonos, dándonos luces para a veces entender que en medio de los problemas, de las dificultades, siempre habrá un camino de salida. Después de cada tormenta siempre saldrá el arco iris. Después de cada noche, por muy oscura que sea, habrá un rayo de luz. Y a veces la vida se resume en no tener miedo y saber esperar. Saber esperar. A veces nos desesperamos y tratamos de dar soluciones humanas, tratamos de buscar respuestas humanas, tratamos de intervenir humanamente y muchas veces nos va mal. A veces aprender a esperar. Finalmente, en los versículos 32 al 33, es quizás la parte más fuerte del texto porque Jesús dice, quien me declare a mí delante de los hombres, yo lo declararé delante de mi Padre, pero a quienes me nieguen delante de los hombres, yo lo voy a negar delante del Padre. Y esto tiene que ver con este sentido del complejo, ¿no? Quiero recordar, bueno, quizás alguno a lo mejor se acuerde cuando se inauguraba la conferencia de Aparecida en Brasil. Yo no estoy seguro ahora, Lauren al final me podrá corregir, pero creo que eso fue entre el 2006, 2008, por allá. Dio el discurso de inauguración el Papa Benedicto XVI y dijo algo que a muchos les molestó, les fastidió, le pareció que el Papa no era serio, que no respetaba las culturas. Porque ¿qué dijo el Papa Benedicto? Nos dijo a toda la iglesia, nuestro Salvador es Jesucristo y el único que nos salva es Jesucristo.
Y punto. Entonces saltaron que no respetaba las culturas indígenas, que no respetaba a otras religiones, que hay que abrir un diálogo. Benedicto XVI no se oponía a que dialoguemos con otras culturas, con otras religiones. Abrámonos a dialogar con todos. Lo que él estaba diciendo es, pero al final, yo soy creyente en Jesucristo y reconozco que quien me salva es Jesucristo. Y así debe ser, pues. Yo no puedo poner en el mismo lugar a Jesucristo y poner en el mismo lugar a Mahoma. No puedo decir que soy cristiano mientras estoy practicando la brujería, pues. No puedo decir que pongo mi confianza en Dios cuando al mismo tiempo estoy acumulando bienes materiales para sentirme importante. Eso es rechazar a Cristo, eso es negar a Cristo. No puedo ir a comulgar mientras estoy hablando pestes de mi hermano, pues. No puedo decir que soy un creyente cuando ya me preocupa el dolor del otro. ¿Cuántas veces hemos entrado en la iglesia y vemos a un anciano en la puerta pidiendo dinero y pasamos de largo, ni siquiera lo miramos? Yo no digo que hay que darle dinero, si no tenemos no podemos dar, pero lo mínimo es sentir que el corazón se nos arruga porque esta persona no debería estar aquí, debería estar en su casa disfrutando de sus últimos años de vida. Por lo menos sentir impotencia y sana rebeldía frente a la injusticia. Pero como decía mi amigo Roosevelt Valencia, a veces el problema es que de tantos ver niños en la calle pidiendo limosna ya se nos volvió costumbre. Tanto ver jóvenes venezolanos en un semáforo pidiendo ayuda o limpiando parabrisas, sentimos que nos molestan, nos enoja verlos. Son hermanos. El hambre no tiene nacionalidad. El hambre no tiene generación. El hambre no tiene nada que ver con la moral. Hambre es hambre. Y quien tenga hambre, hay que atenderlo. Punto. Jesús no hace ninguna aclaración. Yo tuve hambre, pero yo sí era católico, yo sí comulgaba. A eso sí hay que alimentar. No, yo tuve hambre, punto. Puede ser un delincuente. Si tiene hambre, hay que alimentarlo. O se lo pongo en palabras de Jesús para que se enojen ustedes con Jesús, no conmigo. Si amas al que te ama, si amas al que socialmente es reconocido, no tienes mérito, ninguno. Ama a tu enemigo, ama al distinto, ama al que piensa diferente. Entonces tendrás un mérito en el cielo. Concluyamos esta parte de este breve estudio bíblico diciendo que Mateo nos presenta a un Jesús que hace una invitación a liberarnos del miedo. Él mismo dedica su vida a tratar de liberarnos de ese miedo que nos paraliza. A partir de su corazón, que lleno de Dios no teme, porque Jesús va a decir, pueden matar este cuerpo, pero no pueden callar. Y este cuerpo que ahora muere, al tercer día resucitará, porque la verdad siempre va a brillar. Y eso es lo que Jesús quiere transmitirnos a nosotros. Que a ratos, sí, nos sentimos invadidos de la inseguridad. A ratos nos sentimos con ansiedad por las situaciones que vivimos. Pero una y otra vez Él nos recuerda que Dios cuida de nosotros, que no debemos tener miedo, que Dios está conmigo y que su amor de largo supera cualquier amenaza humana. Que la confianza que tengamos en el amor de Dios de largo supera el poder terreno y que eso debería ser como un eje transversal en nuestra vida. Realmente solo fracasa quien no lo intenta. Si vamos a dar el primer paso, porque a ratos lo más difícil es dar el primer paso. Les cuento una anécdota. Esto me pasó y doy testimonio de que es real. Pasó en Bogotá. Yo trabajaba hacía mi pastoral en un barrio bien al sur de Bogotá que se llamaba San Benito, un barrio donde hacían arreglo de pieles de vaca. Ahí hacía yo la pastoral y allí vivía una señora con 4 hijos y parecía que los 4 hijos andaban en malos pasos. Un fin de semana todo el barrio se despierta con la noticia que a los 2 hijos mayores los asesinaron. La señora realmente se quebró. Una semana después mataron al tercero. La señora casi se vuelve loca. Como 3 semanas después le mataron al último.
la señora se puso en paz. Cuando yo hablaba con ella, que esperaba encontrarla con la muerte del último, realmente ya loca del dolor, la encontré muy tranquila y me dijo algo que yo nunca olvidé, ¿no? Mientras me quedaba el más chiquito, tenía un miedo perderlo, pero ya se murió, ya me lo mataron, ya solo me queda mi Dios. Y eso a mí me quedó dando vueltas siempre en la cabeza, porque a ratos el miedo que nos paraliza hace que el monstruo que hemos creado en nuestra imaginación sea demasiado grande para lo que realmente es. Y eso nos amarra. Por eso, la invitación hoy es, demos el primer paso. Cada uno de ustedes sabe en qué campo es. Sabe si es en dejar un vicio personal, que hasta ahora he querido dejarlo, pero tengo miedo. Voy posponiendo. Cada uno de ustedes sabe que de pronto ahora el problema a lo mejor es una situación en casa que hay que arreglarla ya, pero tengo miedo de enfrentar, de confrontar, de tomar una decisión. Puede ser en el trabajo. Yo no sé, cada uno de ustedes sabe personalmente qué es lo que lo tiene paralizado. La invitación es del primer paso. Agárrese de la mano de Dios. Al momento que usted da el primer paso, va a sentir cómo el miedo va bajando. Y al dar el segundo paso, el miedo se va haciendo más pequeño. Y cuando se dé cuenta, usted estará caminando sin ningún temor. ¿Sí? Busquémoslo. Y si en algún momento nos invade algún demonio de temor, de que nos queremos volver a paralizar, recordemos el texto de hoy, contemplemos la naturaleza. Y que la naturaleza, los árboles, las montañas, el cielo, los ríos, la gente que nos rodea nos recuerde que si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar en contra de nosotros, como dice Pablo? Si Dios cuida de usted, dedíquese a trabajar por el reino, dedíquese a trabajar por la justicia, dedíquese a construir su propia vida con libertad y la vida de sus seres queridos. No tenga miedo, ¿sí? Para cuestionar y orar un poco, vamos a la tercera parte para ir cerrando esto. Esta es una partecita con algunas preguntas para la reflexión. Yo les invito, los que están en familia o en grupos, estas preguntas no las vamos a responder ahora ni vamos a rezarlas ahora, pero sí vale la pena tenerlas siempre presente durante esta semana para reflexionarnos, ¿no? Partamos del texto de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 35 al 39. El texto aquí lo tengo resumido para no poner muchas letras, pero en esencia, Pablo nos invita a cuestionarnos, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿Quién nos puede separar de Dios? ¿El dolor? ¿La angustia que a veces sentimos? ¿Los eventos de persecución que hemos sufrido, de calumnia? A veces la falta de trabajo que nos llena de hambre, de no tener ni para comprar medicinas cuando estamos enfermos. El sentir que el frío nos agobia por la desnudez. Los actos de violencia que vivimos, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Pablo va a decir, Dios nos ama y hará que salgamos victoriosos de todas las pruebas. Y ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las fuerzas sobrenaturales que tenemos por allá, ni el hecho de que a usted le quieran decir que le han hecho brujería, nada de eso, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes de arriba, ni los poderes de abajo. Nada, absolutamente nada puede separarnos del amor de Dios. Obviamente, si usted no se quiere separar del amor de Dios, porque si usted se deja llevar por el miedo, usted va a sentir que Dios es lejano, pero no porque Dios se alejó de usted. Usted se ha alejado de él. ¿Se recuerdan Lucas 15? Es el hijo pródigo el que se aleja, el que se va lejos, el que sufre lejos de Dios. Pero cuando el hijo pródigo en un momento determinado reconoce su error, toma una decisión, me voy a poner en pie, yo voy a volver a la casa de mi padre. A lo mejor mi papá va a estar bravo, enojado, me va a querer pegar, yo no importa, yo hasta le voy a decir, papá, si quieres que sea esclavo, me vuelvo esclavo, pero ya recógeme otra vez. Y la sorpresa es que cuando llega, el padre ni siquiera se enoja. El padre sale corriendo, lo abraza, lo besa, lo viste y vamos a hacer fiesta porque mi hijo libremente decidió morirse, libremente ha vuelto. Ese es nuestro Dios. Dios nunca se aleja de nosotros. Nosotros nos alejamos de él.
Por eso nada nos puede separar del amor de Dios. El miedo sí es un problema y quizás sea el problema capital para muchos de nosotros, de los que estamos aquí, un miedo central. ¿Y cómo nos liberamos de ese miedo? ¿O cómo podríamos liberarnos de ese miedo? Confiando en Dios. Dios es amor. Y si Dios es amor, Dios siempre va a dar vida, paz y bien. A mí todavía me duele que haya gente que crea que Dios puede mandar desgracias. Hemos sacado muchas veces este texto, ¿no? Llega el COVID y medio mundo se pone a rezar, a hacer procesiones, a hacer sacrificios, pidiéndole a Dios que pare la mano, que ya se acabe el COVID, como que si el COVID viniera de Dios. Dios es Dios de vida, es el Señor de la vida. Dios construye, Dios crea, Dios es el Dios de la paz, como dirá el profeta Isaías. Todo lo que no sea amor, vida, paz, no viene de Dios. Dejemos de estar. Hay gente que, no sé si han visto ustedes, sobre todo las mayorcitas, cuando usted le está yendo mal, Liliana, no falta pues su abuela que le dice, Liliana, pero es que vaya a la iglesia, rece, pídale a Dios, vea que usted se ha alejado de la iglesia, por eso es que le va mal. O sea, en otras palabras, si a usted le está yendo mal es porque Dios le está cobrando porque usted no va a iglesia. Y seguimos y eso alimenta más y más el niño, ¿no? Tomemos un minuto, en este momento tomemos un tiempito cada día y sintamos, experimentemos el amor incondicional que Dios nos tiene. Esta quizás va a ser la parte más cuestionable de la charla de hoy, ¿no? No tenemos que ganarnos el amor de Dios. Hay gente que acumula misas todos los domingos creyendo que por ir a misa todos los domingos Dios está obligado a bendecirlo con salud, con amor, con dinero, con trabajo, con todo. ¿Sí? Hay gente que se porta bien, que no hace nada mal y cree que con eso está conquistando a Dios. Peor, porque hay algunos que haciéndolo creen que tienen autoridad para andar cuestionando y criticando a los demás. Jesús le diría a fariseos hipócritas. No, nada de lo que nosotros hagamos, escuche bien lo que voy a decir, nada de lo que hacemos puede obligar a Dios a bendecirnos. Pero por otro lado, nada malo que hagamos es tan poderoso como para que Dios nos dé la espalda. Nuestra tarea no es agradar a Dios, es reconocernos criaturas de Dios y agradecidos con Dios que nos ama. Queremos corresponder a ese amor de la única manera que Jesús nos enseñó, volviéndonos evangelio para los demás. Queremos adorar a Dios, respetemos al otro. Queremos decir que somos creyentes, démosle dignidad al otro. Lo digo en palabras de Jesús que suene bonito. No hay amor más grande que dar la vida por el otro. Jesús dirá, todo se resume en un solo mandamiento. Ama a Dios y ama a tu hermano, y los dos al mismo nivel. Ama a Dios y ama a tu hermano. ¿Cómo vas a amar a Dios al que no ves si no eres capaz de amar a tu hermano, el que está a tu lado? Cuanto más amamos al hermano, cuanto más servimos al otro, más estamos adorando a nuestro Dios, porque la mayor honra de Dios es la dignidad de sus hijos. La mayor honra de Dios es la dignidad de sus hijos. Una reflexión final para terminar, que no me pertenece, es del Papa Francisco. Lo dijo en un Ángelus que hizo allá por el año 2022, si no me equivoco. Ahí está el nombre, el 2020. Yo lo resumo, ¿no? Dirá el Papa Francisco en esa catequesis que nos dio. Jesús, en el texto que hemos leído hoy, describe tres situaciones. Primero, la hostilidad de quien quiere silenciar la palabra de Dios, ¿no? Edulcorarla, aguarla. Qué palabras fuertes que usa el Papa, ¿no? Sí, porque hay gente que quiere que la palabra de Dios se convierta hoy solamente en un recetario. ¿Cuántas veces usted ha visto gente que le regala unas hojitas como una receta, ¿no? ¿Tienes el corazón triste? Salmo 25. ¿Estás enamorado? Mateo 13. ¿Quieres divorciarte? Lucas tanto. Y nos encanta sacar citas entresacadas de frases bonitas, de frases empalagosas, y las frases fuertes, duras, no las sacamos, ¿no? Usted sabe que en el texto bíblico, en la carta a Santiago, capítulo 5, hay una frase muy fuerte que dice, ahora le toca a ustedes ricos,
todo el dinero que han acumulado se va a volver herrumbre porque es dinero que ustedes les robaron a los pobres. Les aseguro que ese texto nunca lo han leído en la iglesia, porque eso preferimos no tocar. Preferimos eso, no hablemos. Hablemos de cosas bonitas, ¿no? Y eso es una tentación que Jesús describe y que el Papa hoy la rescata, ¿no? Segundo, la persecución en toda época, que más allá de que es dolorosa la persecución, el Papa Francisco va a destacar que esa persecución, ese martirio que muchos hermanos y hermanas han sufrido a lo largo de los siglos, en el fondo, más allá del dolor, han sido como un abono a nuestra fe. Nuestra iglesia está fundada en la sangre de los mártires, hombres y mujeres que generosamente dieron la vida, como Monseñor Oscar Arnulfo Romero, como Monseñor Angelelli, como las monjitas que fueron asesinadas en El Salvador, como los misioneros que han muerto en África, en Asia. Esa sangre ha sido abono para que nuevas gentes sigan apostando por anunciar el reino de Dios. Y la tercera situación es el sentimiento que a veces sentimos, el miedo que sentimos de que Dios se aleje de nosotros, esté distante, haga silencio, no lo escuchamos. Lo que los padres de la espiritualidad dicen, esa noche oscura de la fe, cuando uno siente como que Dios desaparece de nuestra vida, cuando pareciera que nada tiene sentido y eso nos causa mucho temor. Dirá Francisco, son tres tentaciones: edulcorar el evangelio, temer a la persecución y creer que Dios nos abandona. Y luego Francisco reflexiona diciendo, también Jesús sufrió esa prueba. Por eso, clavado en la cruz, agonizando, levanta su voz para decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué permites esta persecución? ¿Por qué permites que mi palabra no haya sido escuchada? ¿Por qué ahora no me acompañas, no me consuelas en este momento de sufrimiento? Solo que al final Jesús levanta la mirada y con una profunda confianza dice, Padre, primero, perdónalos. Estos no saben lo que están haciendo. Y ahora pongo en tus manos mi vida. Confío en ti. A veces sentimos aridez espiritual, pero lo importante es no perder la valentía del testimonio de nuestra fe y seguir reconociendo a Jesús delante de los hombres. Al terminar, quiero invitarle a que hagamos no suelo hacer esto, pero no sé por qué me nació hacerlo hoy. Los que deseen libremente pueden cerrar sus ojos un momento. Vamos a hacer una oración contra el miedo. Los que no les guste cerrar los ojos pueden mantenerlo abierto, pero voy a tratar de hacer la oración despacio para que usted también la vaya haciendo, pidiéndole a Dios que nos quite todos los miedos. Oremos. Sufro, Señor, porque tengo miedo, pero escucho tu voz de amigo. No tengas miedo, no te turbes. Dímelo siempre, Señor, en mis momentos de dificultad. Tengo miedo de no comprender a mi hermano y no decirle las palabras que él necesita. Tengo miedo a querer ser más que los demás. Tengo miedo a alejarme de tu Padre. Sí, tengo miedo. Por eso te pido, Jesús, enséñame a no dejarme aplastar por el miedo. Amén. Ahora vamos a abrir un espacio si tenemos alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta que podamos resolver o alguien quiere hacer algún otro aporte para enriquecer. De eso se trata, de que todos podamos compartir nuestras propias experiencias. Si alguien quiere compartir algún temor que tuvo, cómo lo salió. Abramos un espacio de diálogo. No sé si Katy estás ya por aquí.